Nadie podía con la hija del multimillonario, hasta que una camarera hizo lo imposible. El rumor corría como electricidad por los salones de mármol. Valeria Montoya no tenía frenos. Ni en los negocios, ni en la vida. Hija única de Aurelio Montoya, el hombre que había convertido el acero en imperios y los silencios en contratos, Valeria era conocida por su mirada afilada, por su risa breve y por la forma en que hacía temblar a directores y abogados con una sola pregunta. Nadie la desafiaba. Nadie se quedaba de pie frente a ella más de un minuto sin bajar la vista. Nadie, hasta aquella noche en la que una camarera, con un delantal gastado y manos firmes, hizo lo que parecía imposible. El restaurante se llamaba La Linterna Azul, un lugar discreto que sobrevivía a base de clientes fieles y propinas pequeñas. Clara trabajaba allí desde hacía 2 años. Llegaba antes de que el sol se escondiera y se iba cuando el último vaso quedaba boca abajo. No soñaba con lujos, soñaba con tranquilidad. Había aprendido a leer los gestos de la gente. Quien mentía, quien necesitaba silencio, quien buscaba pelea. Por eso, cuando Valeria cruzó la puerta, Clara supo que la noche sería distinta. Valeria no venía sola. La acompañaban 2 hombres de traje oscuro y una mujer que tomaba nota sin levantar la cabeza. Se sentaron sin pedir permiso en la mesa más apartada, como si el lugar les perteneciera desde siempre. El murmullo del restaurante bajó de volumen. Clara tomó aire y se acercó con la libreta abierta. «Buenas noches», dijo, con una voz que no pedía aprobación. «¿Qué desean beber?» Valeria alzó los ojos, lenta, midiendo. La camarera no apartó la mirada. Hubo un segundo de tensión, como un hilo a punto de romperse. Luego, Valeria sonrió apenas. «Agua con gas», respondió. «Y tráenos el menú. Pero rápido». Clara asintió y se giró sin prisa. No fue descortesía, fue algo peor para Valeria, indiferencia. Los hombres de traje intercambiaron miradas. Nadie se iba así sin una orden más clara, sin una señal de autoridad. Valeria sintió un pinchazo inesperado, algo parecido a la curiosidad. A lo largo de la noche, Clara regresó una y otra vez. Anotó pedidos, retiró platos, limpió copas. Siempre correcta. Siempre presente. Valeria empezó a observarla como se observa un problema nuevo, buscando la grieta. Pero no la encontró. Clara no se encogía, no se disculpaba de más, no sonreía para agradar. Simplemente hacía su trabajo con una precisión que desarmaba. Cuando llegó el postre, Valeria dejó caer el tenedor. «Esto está frío», dijo, alzando la voz lo justo para que todos escucharan. «¿Así sirven aquí?» Clara tomó el plato, lo tocó con la yema de los dedos y negó con suavidad. «Está a la temperatura correcta», dijo. «Pero si lo prefiere, se lo cambio». Valeria esperaba una excusa, una reverencia. No eso. El silencio volvió a caer. La mujer de las notas dejó de escribir. Los hombres de traje se tensaron. «¿Sabes quién soy?», preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante. Clara sostuvo el plato, firme. «Sé lo que ha pedido», respondió. «Y sé cómo debe servirse». Por primera vez en años, Valeria se quedó sin réplica inmediata. Había algo en esa respuesta que no atacaba ni huía. Simplemente era un espejo incómodo. Valeria se recostó en la silla, evaluando. Luego, hizo un gesto con la mano. «Déjalo», dijo. «Tráenos café». Cuando Clara se fue, Valeria se quedó mirando su espalda. No era admiración. Era una alerta. Algo había cambiado. Días después, Valeria regresó sola. Sin trajes oscuros. Sin notas. Se sentó en la barra y pidió el mismo café. Clara la atendió como a cualquier otro cliente. No hubo mención a la noche anterior. No hubo sonrisas cómplices. Valeria habló. «¿Siempre eres así?», preguntó. «¿Tan firme?». Clara apoyó la taza frente a ella. «Siempre», dijo. «Es más fácil». Valeria soltó una risa breve. «Para ti, tal vez. Para cualquiera», respondió Clara. «Solo hay que decidirlo». La frase se quedó flotando. Valeria, que había heredado empresas y enemigos, sintió algo parecido a un desafío limpio. Empezó a volver con frecuencia. A veces hablaban del clima, a veces del café.
otras, del cansancio. Clara no pedía nada. Y eso, para Valeria, era una anomalía peligrosa. Una tarde, Valeria llegó con los ojos cansados. Mi padre quiere vender la linterna azul, dijo, como quien lanza una piedra al agua. Dice que el terreno vale más que el lugar. Clara no se detuvo. Entonces la venderá, respondió. ¿No vas a rogar?, preguntó Valeria. ¿No vas a decirme que este lugar importa? Clara la miró, por primera vez con algo más que calma. Importa, dijo. Pero no a costa de perderme. Valeria sintió el golpe. Nadie hablaba así en su mundo. Nadie ponía límites sin miedo. Esa noche, Valeria no durmió. Pensó en su padre, en los contratos, en la manera en que había aprendido a ganar aplastando. Y pensó en una camarera que no se movía un centímetro para complacerla. A la semana siguiente, Aurelio Montoya apareció en el restaurante. Alto, impecable, con el peso de los años y el dinero sobre los hombros. Se sentó y pidió hablar con la dueña. Clara observó desde lejos. Valeria llegó tarde, con el corazón acelerado. Este lugar no es rentable, dijo Aurelio, sin rodeos. Hay decisiones que no admiten sentimentalismos. Clara se acercó antes de que Valeria hablara. Hay decisiones que se toman mejor escuchando, dijo. Y hay lugares que no se miden solo en números. Aurelio alzó una ceja. Nadie le hablaba así. ¿Y tú quién eres?, preguntó. Alguien que sostiene esto cada noche, respondió Clara. Alguien que ve a la gente volver porque aquí se sienten vistos. Valeria contuvo el aliento. Aurelio miró a su hija, buscando apoyo. No lo encontró. Por primera vez, Valeria no estaba de su lado. Padre, dijo ella, escúchala. El silencio se volvió denso. Aurelio apoyó las manos en la mesa, pensativo. Clara sostuvo la mirada. No había desafío, solo verdad. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Adentro, algo se estaba decidiendo. Aurelio respiró hondo. Dame una razón, dijo. Una sola, que no sea sentimental. Clara pensó un segundo. Porque si lo vende, dijo, perderá algo que no puede comprar después. Aurelio esperó. La lealtad silenciosa de quienes sostienen su mundo sin pedirle nada a cambio. Valeria sintió que el pecho le ardía. Sabía que esa frase había tocado un punto ciego. Su padre se quedó inmóvil. El tiempo pareció estirarse. Finalmente, Aurelio se levantó despacio. Volveré mañana, dijo. Con números. Cuando se fue, Valeria se giró hacia Clara. Acabas de hacer algo peligroso, susurró. Clara encogió los hombros. Solo dije la verdad. Valeria la observó como si la viera por primera vez. Entendió entonces que no se trataba de vencerla, ni de controlarla. Se trataba de algo más difícil, aprender a estar a su altura. Y mientras la noche caía sobre la linterna azul, Valeria tomó una decisión que cambiaría no solo el destino del restaurante, sino el suyo propio, una decisión que aún no se atrevía a nombrar en voz alta. Valeria pasó la noche en vela. No por miedo, sino por una inquietud nueva, casi incómoda. Pensaba en la forma en que Clara había hablado, sin temblar, sin cálculo. En su mundo, cada palabra era una moneda. Allí, en cambio, las palabras parecían tener peso propio. Al amanecer, Valeria tomó una decisión silenciosa y se vistió sin llamar a nadie. Quería llegar antes que su padre. La linterna azul aún olía a café recién molido cuando Valeria entró. Clara estaba acomodando las mesas, el cabello recogido, el rostro limpio de cansancio pese a las horas. «Llegas temprano», dijo Clara, sin sorpresa. «Quería estar», respondió Valeria. «Antes de que todo se vuelva oficial». Clara asintió, como si entendiera más de lo que Valeria había dicho. Preparó 2 cafés y dejó uno frente a ella sin preguntar. Valeria observó ese gesto mínimo, tan natural, y sintió un respeto que no recordaba haber sentido por alguien fuera de su familia. «Mi padre no suele ceder», dijo Valeria, rompiendo el silencio. «Cuando vuelve con números, no vuelve a escuchar historias. Entonces habrá que hablar su idioma», respondió Clara. «Sin dejar de ser quienes somos». Valeria la miró de lado. «Eso es lo difícil». Antes de que pudieran decir algo más, la puerta se abrió.
Aurelio Montoya entró acompañado por un hombre mayor, de gafas finas y una carpeta bajo el brazo. No saludó con efusividad. Observó el local como quien inspecciona un terreno antes de decidir su destino. «Buenos días», dijo, seco. «Empecemos». Se sentaron en la mesa central. El hombre de la carpeta desplegó gráficos, cifras, proyecciones. Habló de rentabilidad, de oportunidades perdidas, de costos invisibles. Clara escuchó sin interrumpir, las manos cruzadas sobre el delantal. Valeria, en cambio, sentía que cada número era una piedra más sobre el pecho. Como puede ver, concluyó el asesor, vender ahora es la opción más inteligente. Aurelio miró a Clara. ¿Algo que añadir?, preguntó. Clara respiró despacio. Sí, dijo. Pero no voy a discutir cifras que no controlo. Voy a hablar de lo que sí. Aurelio hizo un gesto, concediendo. Este lugar no creció rápido, continuó Clara. Creció profundo. Aquí vienen personas que no buscan impresionar, sino descansar. Trabajadores, viudas, estudiantes, gente que no tiene otro espacio donde sentirse parte de algo. Si vende, ganará dinero. Si no, ganará algo más lento, pero más sólido, continuidad. El asesor sonrió con condescendencia. Eso no paga facturas. La lealtad sí, respondió Clara. La constancia también. Y los lugares con alma sobreviven más de lo que parece. Valeria intervino entonces, con una calma que sorprendió incluso a su padre. He revisado las cuentas, dijo. Hay margen para optimizar sin vender. Cambios pequeños, inversión mínima. No es una pérdida. Es una apuesta distinta. Aurelio la miró largo rato. Había en los ojos de su hija algo nuevo, no rebeldía, sino convicción. ¿Desde cuándo te interesa un restaurante modesto?, preguntó. Desde que entendí que no todo se mide igual, respondió Valeria. El silencio volvió a ocupar el espacio. Aurelio cerró la carpeta con lentitud. Necesito tiempo, dijo finalmente. No prometo nada. Se levantó y se fue, dejando atrás una tensión que tardó en disiparse. Cuando la puerta se cerró, Valeria soltó el aire que contenía. Eso fue. Empezó. Suficiente por hoy, terminó Clara. A veces no se gana en el momento. Valeria asintió. Se quedó un rato más, ayudando a mover sillas, limpiando la barra con torpeza. Nadie la había visto hacer algo así. Clara no comentó nada. Ese silencio compartido construyó algo invisible. Los días siguientes trajeron cambios sutiles. Valeria empezó a llegar con regularidad, a escuchar historias de clientes habituales, a preguntar nombres. Descubrió un mundo que había ignorado siempre, uno donde el poder no se imponía, se compartía. Clara, por su parte, comenzó a ver a Valeria no como la hija del multimillonario, sino como alguien aprendiendo a sostenerse sin la armadura. Una tarde, Valeria llegó alterada. Mi padre está recibiendo ofertas, dijo. Buenas ofertas. Clara secó una taza con cuidado. Entonces debemos ser mejores que una oferta, respondió. ¿Cómo?, preguntó Valeria. No podemos competir con cifras absurdas. Clara la miró. No con dinero, dijo. Con presencia. Esa noche, organizaron algo inesperado. Música suave, luces cálidas, mesas compartidas. Invitaron a clientes habituales a traer a alguien nuevo. No hubo anuncios lujosos ni promesas vacías. Solo un ambiente honesto. Valeria observaba, ayudando, escuchando risas, viendo cómo la gente se quedaba más de lo habitual. Aurelio llegó sin avisar. Se quedó de pie en la entrada, observando. Vio a su hija servir café con cuidado, vio a Clara conversar con un anciano como si fuera familia, vio el local lleno sin ostentación. Algo en su expresión cambió. Se sentó en una mesa apartada. Nadie lo molestó. Clara se acercó más tarde. ¿Qué le parece?, preguntó. Aurelio no respondió de inmediato. Mi mundo siempre fue ruido y velocidad, dijo al fin. Esto es distinto. No es para todos, respondió Clara. Pero es real. Aurelio miró a Valeria, que reía con una clienta. Mi hija no solía reír así, dijo. Clara guardó silencio.
Sabía que ese comentario no era casual. He construido mucho, continuó Aurelio. Pero quizá he olvidado cómo se sostiene. Clara lo miró con respeto. Nunca es tarde, dijo. Solo es incómodo al principio. Aurelio asintió despacio. Se levantó y se acercó a Valeria. Hablaron en voz baja. Valeria palideció, luego frunció el ceño, luego respiró hondo. Asintió. Cuando Aurelio se fue, Valeria regresó a la barra con los ojos brillantes. No venderá, dijo. Al menos no ahora. Clara cerró los ojos un segundo, aliviada. Gracias, añadió Valeria. Por no doblarte. Clara sonrió apenas. Gracias por aprender a quedarte de pie. La noche avanzó. El restaurante siguió lleno. Y mientras la linterna azul latía con una fuerza renovada, Valeria comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba, porque sostener lo que importa exige más coraje que conquistarlo. Valeria descubrió que quedarse de pie era más cansado de lo que imaginaba. No el cansancio del cuerpo, sino ese otro, más profundo, que nace cuando uno deja de esconderse detrás de decisiones heredadas. Los días siguientes se llenaron de reuniones con su padre, llamadas que terminaban en silencios largos y miradas que decían más que cualquier reproche. Aurelio no se oponía abiertamente, pero tampoco cedía del todo. Había aceptado esperar, observar, medir. Para Valeria, aquello ya era una grieta en el muro. Clara, mientras tanto, seguía con su rutina. Llegaba temprano, se iba tarde, sostenía el lugar con la misma firmeza de siempre. Pero algo había cambiado entre ellas. Ya no hablaban solo de café o de clientes, hablaban de elecciones, de límites, de lo que se pierde cuando se gana demasiado rápido. Valeria escuchaba más de lo que hablaba, como si cada frase de Clara le enseñara un idioma nuevo. Una noche, después de cerrar, se quedaron sentadas en una mesa del fondo. Las luces estaban bajas y la ciudad murmuraba detrás de los cristales. Nunca pensé que esto sería tan personal, confesó Valeria. Siempre creí que decidir era mandar. Clara limpió la mesa con un trapo húmedo. Decidir también es hacerse cargo, dijo. De lo que viene después. Valeria bajó la mirada. Pensó en los despidos firmados sin leer nombres, en edificios comprados sin pisarlos, en personas convertidas en cifras. Sintió una vergüenza lenta, no hiriente, pero persistente. ¿Y si no sé hacerlo bien? Preguntó. Clara se encogió de hombros. Nadie sabe al principio. La diferencia está en si finges que sabes, o si aprendes. Ese aprendes quedó flotando. Valeria lo tomó como un reto íntimo. Días después, Aurelio convocó a Valeria a su oficina. El edificio de cristal reflejaba el cielo gris. Todo allí olía a control. Se sentaron frente a frente. He recibido otra oferta, dijo Aurelio. Mejor que la anterior. Valeria no se apresuró. ¿Y qué sientes? Preguntó. Aurelio frunció el ceño. Siento que no entiendo por qué insistes tanto en ese lugar. Valeria respiró hondo. Porque ahí no soy tu hija, respondió. Soy alguien que aporta. Alguien que aprende. Aurelio la observó con atención, como si buscara rastros de manipulación. No los encontró. Ese mundo te va a decepcionar, dijo. La gente no es leal sin interés. Algunos sí, replicó Valeria. No por interés, sino por coherencia. Aurelio se levantó y caminó hasta la ventana. Yo construí esto para protegerte, dijo, de espaldas. Para que no dependieras de nadie. Y lo agradezco, respondió Valeria. Pero no quiero pasar la vida desconfiando. El silencio se tensó. Aurelio cerró los ojos un instante. Te estás pareciendo a alguien que no conozco, dijo. Valeria sonrió con tristeza. Me estoy conociendo yo. Aurelio no respondió. Cuando Valeria salió de la oficina, no supo si había ganado o perdido algo. Solo supo que no podía volver atrás. En la linterna azul, los cambios empezaron a notarse. Nuevos proveedores, pequeños ajustes, ideas que Valeria traía y que Clara evaluaba con cuidado. No todo funcionaba. Algunas noches fueron flojas. Otras, caóticas. Hubo discusiones, desacuerdos, silencios incómodos. Pero no hubo imposiciones. Eso, para Valeria,
Era nuevo. Una tarde lluviosa, una inspección inesperada amenazó con clausurar el lugar por detalles mínimos. El nerviosismo recorrió el restaurante. Valeria quiso llamar a un abogado, mover contactos. Clara la detuvo. Primero, calma, dijo. Luego, presencia. Hablaron con el inspector, corrigieron lo necesario, asumieron errores sin excusas. No hubo sobornos ni llamadas. Al final, el inspector se fue con una advertencia y un gesto neutral. Valeria soltó una risa nerviosa. En mi mundo, eso se resolvía distinto. En este, se resuelve así, respondió Clara. Duele más al principio. Dura más después. Esa noche, Valeria se dio cuenta de algo inquietante. Estaba orgullosa. No por haber evitado un problema, sino por cómo lo había enfrentado. La noticia de que el restaurante seguía abierto empezó a circular. Algunos lo atribuían a una maniobra estratégica de los Montoya. Otros, a pura terquedad. A Valeria ya no le importaban las versiones. Clara tampoco. Un viernes, el local estaba lleno. La música sonaba suave. Valeria observó desde la barra. Vio a Clara moverse entre mesas con naturalidad, escuchar, recordar detalles. Vio cómo la gente la miraba, no con miedo ni interés, sino con confianza. Entendió entonces que ese era el verdadero poder, ser necesario sin imponerse. Aurelio volvió, solo. Se sentó en la misma mesa de siempre. Valeria lo atendió. Le sirvió café. Sus manos temblaron apenas. Está bueno, dijo Aurelio. Siempre lo estuvo, respondió ella. Aurelio la miró con una mezcla de orgullo y desconcierto. No reconozco este lugar, dijo. Pero tampoco lo desprecio. Valeria sonrió. Es un comienzo. Aurelio asintió lentamente. No venderé, dijo. Pero tampoco intervendré. Quiero ver qué haces sin mi sombra. Valeria sintió un nudo en la garganta. Gracias, dijo. Cuando Aurelio se fue, Clara se acercó. ¿Todo bien?, preguntó. Valeria respiró hondo. Nada está del todo bien, respondió. Pero está vivo. Clara asintió. Afuera, la lluvia había cesado. La ciudad seguía, indiferente. Dentro, algo se estaba construyendo con paciencia, con errores, con decisiones que no buscaban aplausos. Y mientras Valeria y Clara compartían una mirada silenciosa, ambas entendieron que el verdadero conflicto aún no había mostrado su rostro, porque cuando uno cambia de verdad, el mundo tarda poco en exigir pruebas. Las pruebas no tardaron en llegar. Aparecieron primero como susurros, luego como incomodidades concretas. Un proveedor de años retiró su apoyo sin explicación clara. Un banco retrasó una línea de crédito que siempre había sido automática. Valeria empezó a reconocer el lenguaje invisible de las presiones. Nadie decía es por ti, pero todo lo señalaba. El apellido Montoya seguía abriendo puertas, sí, pero ahora también cerraba otras. Clara fue la primera en notarlo. Están empujando desde fuera, dijo una mañana, revisando facturas. No es casualidad. Valeria apoyó las manos en la barra. Mi padre prometió no intervenir. No siempre hace falta intervenir, respondió Clara. A veces basta con dejar que el entorno haga su trabajo. Valeria sintió el peso de esa verdad. Entendió que no bastaba con buenas intenciones. El mundo que había desafiado no perdonaba la ingenuidad. Decidieron ajustar horarios, renegociar acuerdos, escuchar más a los clientes. Valeria pasó horas sentada con personas que jamás habría mirado 2 meses atrás. Escuchó historias de pérdidas, de pequeños triunfos, de rutinas sostenidas con dignidad. Descubrió que cada decisión tenía un rostro. Y eso la volvía más lenta, pero también más precisa. Una noche, al cerrar, Clara encontró a Valeria sentada sola, mirando un cuaderno lleno de anotaciones. ¿Te arrepientes?, preguntó. Valeria negó. Me duele, dijo. Pero es un dolor que no anestesia. Me mantiene despierta. Clara se sentó frente a ella. Entonces vas bien. El conflicto se volvió explícito cuando un inversor apareció sin cita previa. Traje impecable, sonrisa ensayada. Habló de expansión, de franquicias, de convertir la Linterna Azul en una marca replicable. Hay que escalar, dijo.
Lo artesanal es romántico, pero limitado. Valeria escuchó con atención. Clara permaneció en silencio. Podemos comprar el concepto, continuó el inversor. Usted se queda con una parte simbólica. Ganan todos. Valeria miró a Clara. Vio en sus ojos una pregunta sin palabras. ¿Y qué pasa con la gente?, preguntó Valeria. ¿Con este lugar específico? El inversor sonrió. Eso se reemplaza. Valeria cerró el cuaderno. No, dijo. El hombre parpadeó, sorprendido. Piénselo, insistió. Es una oportunidad rara. Las oportunidades que borran personas no me interesan, respondió Valeria. El inversor se levantó, incómodo. Está desperdiciando capital, dijo. Estoy invirtiendo distinto, replicó ella. Cuando se fue, Clara soltó el aire. Eso tuvo un costo, dijo. Lo sé, respondió Valeria. Pero también tuvo sentido. La noticia corrió rápido. Algunos celebraron la postura. Otros la ridiculizaron. En redes, comenzaron a circular versiones contradictorias. Valeria dejó de leer comentarios. Clara nunca los había leído. Una tarde, una clienta habitual se acercó con un sobre. Es para ustedes, dijo. De parte de varios. Dentro había notas escritas a mano y una cantidad modesta de dinero. No era caridad, era apoyo. Valeria sintió que algo se acomodaba dentro. No estamos solas, murmuró. Nunca lo estuvimos, respondió Clara. El desgaste, sin embargo, se acumulaba. Valeria empezó a llegar más cansada. Cometió errores. Un día olvidó un pago importante. Otro, reaccionó con dureza ante un comentario. Clara no la corrigió en público, pero esa noche habló. No tienes que cargar con todo, dijo. Esto no es una prueba de resistencia. Valeria se frotó el rostro. No sé soltar, admitió. Siempre me enseñaron que aflojar es perder. Aquí, dijo Clara, aflojar es confiar. Esa palabra volvió a incomodarla. Confiar implicaba aceptar que no controlaría cada resultado. Aurelio apareció menos, pero cuando lo hacía, observaba con atención. No intervenía. Un día, se quedó hasta el cierre. Has cambiado, dijo, sin juicio. Estoy cambiando, corrigió Valeria. Aurelio asintió. Eso es más peligroso, dijo. Pero más honesto. Valeria lo miró. ¿Te arrepientes? Aurelio tardó en responder. No, dijo. Me preocupa. A mí también, sonrió ella. Una noche particularmente dura, cuando la caja no cerraba y el cansancio era evidente, Clara apagó las luces antes de tiempo. Cerraron sin explicación. Se sentaron en el suelo, espalda contra espalda. Mañana será otro día, dijo Clara. ¿Y si no mejora?, preguntó Valeria. Entonces ajustamos, respondió. O resistimos. O cambiamos otra vez. Valeria cerró los ojos. Por primera vez, no buscó garantías. A la mañana siguiente, llegó una carta formal. No tenía remitente claro. Anunciaba una auditoría inesperada, exhaustiva. El tipo de proceso que podía hundirlos por detalles mínimos. Valeria sintió el pulso acelerarse. Clara leyó en silencio. Esto es serio, dijo Valeria. Lo sé, respondió Clara. Y no será justo. Valeria apretó la carta. Puedo llamar a mi padre. Clara la miró con calma. Puedes, dijo. La pregunta es si quieres cruzar esa línea. Valeria levantó la vista. Afuera, la ciudad despertaba. Adentro, el restaurante respiraba con fragilidad. Si no llamo, dijo, puede costarnos todo. Y si llamas, respondió Clara, te costará algo a ti. El silencio se volvió denso. Valeria pensó en cada paso dado, en cada renuncia pequeña, en cada aprendizaje doloroso. Pensó en el apellido, en la sombra, en el precio de sostenerse. Necesito tiempo, dijo. Lo tienes, respondió Clara. Pero no mucho. La carta quedó sobre la mesa, como un desafío mudo. Valeria salió a la calle para despejarse. Caminó sin rumbo, entre rostros anónimos.
Sabía que la decisión que se acercaba no admitiría términos medios. Y mientras regresaba, con el corazón dividido entre lo aprendido y lo heredado, comprendió que el verdadero enfrentamiento no sería contra su padre ni contra el sistema, sino contra el miedo a perder lo que apenas empezaba a ser suyo. Valeria regresó a la linterna azul cuando el cielo empezaba a oscurecer. La carta seguía sobre la mesa, intacta, como si esperara una decisión que no podía tomar por ella. Clara estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle con una serenidad que no era calma, sino determinación. «He pensado en todo», dijo Valeria, con la voz baja. «En llamar, en no llamar, en perder, en salvar». Clara no se giró de inmediato. «¿Y en quién quieres ser cuando esto termine?», preguntó. La pregunta cayó como una llave en una cerradura antigua. Valeria entendió entonces que no se trataba del restaurante, ni siquiera de su padre. Se trataba de no traicionarse justo cuando había aprendido a reconocerse. «No voy a llamar», dijo al fin. «Pase lo que pase». Clara asintió, como si ya lo supiera. La auditoría fue implacable. Revisaron cada papel, cada rincón, cada procedimiento. Encontraron errores pequeños, inevitables en un lugar sostenido más por personas que por sistemas. Valeria estuvo presente en todo momento. Respondió sin arrogancia, sin miedo. Clara acompañó cada explicación con hechos, con coherencia, con esa verdad sencilla que no se ensaya. El proceso se alargó días que parecieron semanas. La tensión era constante. Hubo noches sin dormir, cuentas ajustadas al límite, momentos en los que la derrota parecía inevitable. Pero también hubo algo inesperado. Los clientes comenzaron a aparecer más que nunca. Traían facturas antiguas, recuerdos, palabras de apoyo. Algunos se ofrecieron a ayudar. Otros simplemente se quedaron más tiempo, como si su presencia fuera una forma de resistencia. Cuando llegó el informe final, Valeria lo abrió con manos firmes. No era perfecto. No era brillante. Pero era suficiente. La linterna azul podía seguir abierta. Valeria cerró los ojos. No lloró. Sonrió. No con euforia, sino con una gratitud profunda, silenciosa. Aurelio llegó esa misma noche. Se sentó frente a su hija, sin traje, sin prisa. «Pudiste llamarme», dijo. «Lo sé», respondió Valeria. «Pero necesitaba hacerlo así». Aurelio la miró largo rato. Luego, asintió. «Has ganado algo que yo perdí hace años», dijo. «Confianza sin control». Se levantó y se marchó sin añadir nada más. Valeria comprendió que, a su manera, era un gesto de respeto. El restaurante celebró sin ruido. No hubo discursos ni promesas grandilocuentes. Solo mesas compartidas, risas suaves, miradas cómplices. Clara se acercó a Valeria cuando la noche avanzaba. «Lo lograste», dijo. Valeria negó con la cabeza. «Lo logramos», corrigió. «Y no sé qué viene después». Clara sonrió. «Eso es lo mejor». Con el tiempo, la linterna azul no se convirtió en una cadena ni en una marca famosa. Se convirtió en un punto fijo. Un lugar donde la gente sabía que sería escuchada. Valeria dejó de ser la hija del multimillonario para ser simplemente Valeria. Aprendió a equivocarse sin esconderse, a decidir sin imponerse, a liderar sin aplastar. Clara, por su parte, dejó el delantal un día cualquiera. No porque se fuera, sino porque ya no lo necesitaba. Su lugar no cambió, su rol sí. Nunca buscó reconocimiento, pero lo recibió sin pedirlo. Una noche, meses después, Valeria cerró el local y apagó las luces. Se quedó un momento en silencio, respirando ese espacio que había resistido. Pensó en todo lo que había estado dispuesta a perder y en todo lo que había ganado sin saber que lo buscaba. Entendió entonces la verdad que nadie le había enseñado, que el poder más grande no es el que somete, sino el que transforma. Que a veces, quien parece pequeño sostiene mundos enteros. Y que incluso la hija de un multimillonario puede aprender a empezar de nuevo cuando alguien, una camarera con manos firmes y palabras justas, se atreve a no ceder. Porque nadie podía con la hija del multimillonario, hasta que una camarera hizo lo imposible, le enseñó a ser libre.